para mí el dejarte caer es vive el proceso. Entonces, en este proceso te vas a enfrentar a cosas, ¿no? Te vas a enfrentar a eso, a no reconocerte, te vas a enfrentar a tener sentimientos muy oscuros, te vas a enfrentar a cosas que van a pasar y es como dejar que sucedan, ¿no? O sea, como darles carta de naturaleza, reconocer que están ahí, vivirlas y dejarlas pasar. Y en un momento dado encuentras ese punto de abajo del todo que ya sí que es firme y que dices, desde aquí me impulso. Todo lo que tiene que ver con profundizar en una conexión real con quién soy y una conexión real con lo de fuera, entendiendo que todo lo que yo haga, diga, piense, tiene un efecto ahí fuera, te hace pensarte muy bien qué es lo que vas a decir, qué es lo que vas a pensar, qué es lo que vas a hacer. La toma de conciencia es el primer paso para podernos transformar, porque de lo que no eres consciente jamás lo vas a poder cambiar o mejorar o transformar o evolucionar, ¿no? Entonces yo creo que ese es el temazo. En este momento esta sociedad necesita la toma de conciencia de muchas cosas. Y desde ahí, si quieres actuar en coherencia, pues vas a vivir una vida mejor. Hoy charlo con Carlota Mateos, una de las emprendedoras más reconocidas de España. Con solo 20 años cofundó Rusticae, la red de hoteles rurales con encanto que recientemente fue adquirida por Barceló. Después impulsó Plenit, un proyecto pionero de comida ecológica para empresas, y ahora Ancla, una organización dedicada a apoyar la salud mental de los emprendedores. Pero su historia va mucho más allá de los logros empresariales. En el camino atravesó 2 episodios de burnout que la obligaron a parar, a mirarse de verdad y a reconstruirse desde dentro. Este proceso la llevó a descubrir el valor del autoconocimiento, de la espiritualidad, de la disciplina diaria y de la armonía como nuevo norte de vida. En esta conversación hablamos de éxito y reconocimiento, de miedos y aprendizajes y de lo que significa entrar en la segunda mitad de la vida con una mirada distinta, con paz, plenitud y autenticidad. Bienvenidos, esta es la historia de Carlota Mateos. Second Half. Conversaciones auténticas con líderes y profesionales destacados que se atreven a mirar hacia adentro. Creado por Horacio Hurtado y Miguel Gaulan. Carlota, bienvenida a Second Half. Muchísimas gracias. Eres una emprendedora serial, como se dice ahora, ¿no? De pura cepa, emprendedora de pura cepa. Cuéntanos, por empezar por el origen, ¿de dónde viene todo eso? Tu infancia, tus padres, tus grandes influencias. Pues mis grandes influencias son mis padres, sin duda, pero no porque fuesen emprendedores, que luego lo fueron, pero en mi infancia no. Mi padre trabajaba en Televisión Española, mi madre en HP, y eran los dos, digamos, ejecutivos. Mi padre era realizador realmente de televisión y tenía sus proyectos dentro de la empresa, pero no eran emprendedores. Y fue ya como yo creo que a los 45, una cosa así, que decidieron acabar con esas vidas en la ciudad y montarse una segunda vida, un second half, en Asturias, con un hotelito, abriendo un hotelito que era una casona de indianos, y ahí es cuando ellos pues entran en la vida del emprendedor. Y ahí es cuando yo de alguna manera me veo también un poco arrastrada, porque bueno, conozco a la que luego fue mi socia en un aeropuerto unos meses antes de que mis padres abrieran el hotel, y justo mis padres habían decidido posponer la apertura 1 año. El hotel ya listo, pero posponerla 1 año. Y ahí con esta amiga, pues a ella le surge la cosa de ¿y por qué no lo llevamos nosotras durante ese año? Y entonces, pues digamos que empezamos a llevar nosotras el hotel que ellos habían construido, y a partir de ahí, pues ya vimos que surgió una necesidad clara en España en ese momento concreto que nos llevó a montar nuestra propia empresa. Pero nada de eso habría sido posible sin la oportunidad que nos dieron mis padres de llevar su hotelito y de suplantarles durante 1 año, ¿no? Porque yo estaba estudiando Derecho y quería opositar a fiscal, o sea que imagínate. Fíjate. Sí, pues, ser emprendedor requiere una energía infinita, una determinación y diría hasta un cierto carácter, ¿no? ¿Qué rasgos de tu personalidad se asocian a eso y cómo influyeron tus padres más allá de su experiencia emprendedora? Bueno, pues yo soy una persona de siempre súper responsable.
muy trabajadora, muy orientada al logro. Me han gustado siempre los retos. Cuando era más pequeña, pues retos más a lo mejor de índole académica o tal, pero siempre todo eso me ha acompañado desde siempre, ¿no? Y luego las cosas bien hechas, que mi madre siempre nos decía que en HP tenían una máxima que es como que tenía que ver con el tema de la excelencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo eso se lo he oído a mi madre mucho desde pequeña y bueno, yo he visto cómo trabajan mis padres, que también son gente que hacen las cosas pues muy bien. Entonces, todo eso ha estado ahí y creo que todos los rasgos de carácter que te he comentado están en mis padres también. O sea, creo que todo eso, no sé si ya lo traigo yo de fábrica o es que lo he mamado viéndolo, ¿no? Pero fundamentalmente son esos. Y mucha capacidad de trabajo. O sea, yo es verdad que luego soy una persona que no me canso tan fácilmente, que tengo como una pila que me aguanta muchísimo, que eso ya sí que entiendo que es más una cuestión, bueno, pues genética y de metabolismo y tal, que también me ha acompañado mucho para sostener el esfuerzo que supone levantar empresas. Y esa búsqueda de la excelencia, ¿lo has vivido en algún momento como una obligación, como un peso? ¿Cómo lo has llevado? Bueno, lo he llevado bien porque es verdad que cuando haces las cosas bien, en general, ahí fuera, eso se reconoce como algo de valor. Entonces, yo en general, bueno, por ejemplo, volviendo un poco hacia atrás, ¿no? La infancia, pues cuando te propones voy a sacar todos sobresalientes porque me veo con la capacidad y voy a sacar todos sobresalientes, ¿qué ocurre cuando sacas todo sobresaliente? Pues que tu entorno te lo pondera mucho. Te aplaude. Y te lo celebra mucho. Que eso tiene sus peligros enormes. Pero claro, yo eso lo he vivido siempre como algo que, bueno, si yo me marco un estándar alto y lo consigo, desde luego no parece que haya ninguna cosa negativa alrededor de eso, cosa que tampoco es verdad. Porque luego es verdad que, bueno, pues con los años vas acumulando experiencias y sí que te das cuenta que, ostras, estar todo el rato en la excelencia puede tener un coste brutal, pero sobre todo para ti misma, ¿no? Que es muy demandante, es querer estar siempre ahí y tal. Pero bueno, también es verdad que también luego te fijas en gente que hace cosas, ¿no?, maravillosas y dices, bueno, esta es gente que está con esa sensibilidad por las cosas bien hechas al detalle. Entonces me manejo un poco ahí en una ambivalencia, ¿no? De ¿esto es bueno o es malo? ¿Hasta dónde es bueno llevarlo? ¿A partir de dónde ya es malo? Sí. Me cuesta un poco. Soy una persona que le gusta hacer las cosas bien. Eso va conmigo. Tú has tenido una vida emprendedora riquísima y, digamos, de una manera muy simplificada, el primer gran hito de tu vida emprendedora es Rusticae. Uh-huh. Cuéntanos un poco los titulares, sobre todo desde el punto de vista de qué te dejó, qué te aportó la experiencia Rusticae. Hombre, Rusticae lo primero, yo creo que me aportó una experiencia vital de la experimentación de tu propia valía, ¿no? O sea, yo creo que cuando tú montas una empresa de cero, con 20 años como era mi caso, fíjate, o sea, si solamente el 85% supera los primeros 5 años, el 85% muere antes de los primeros 5 años y la tuya sigue adelante, encima está teniendo éxito, reconocimiento, no sé qué cuántos, bueno, pues lo primero yo creo que experimenté fue como la constatación de que mi trabajo servía para algo importante y que tenía ahí luego un reflejo, ¿no? Es como una validación. Luego me dejó, hombre, pues también el crecimiento de crecer también en un entorno un poco paternalista, porque es verdad que cuando nosotras montamos Rusticae, yo tenía 20 años, Isabel tenía 27, nuestros hoteleros de media tenían 45 o 50 años, o sea, podían ser nuestros padres. Entonces es verdad que también tuvimos que manejarnos en un entorno que de repente nos veía como unas niñas muy pequeñas, muy inexpertas, y bueno, sí, me fío, pero te observo todo el rato. Un punto de paternalismo ahí que hubo, no por parte de todos los hoteleros, por supuesto, pero bueno, sí fue bastante habitual, ¿no? Pues también es lidiar con ese hacerte mayor, ¿no? Mientras que el contexto no te ve mayor. Claro. Pero en el fondo estás actuando como un adulto y como un profesional, como la copa un pino, porque la verdad es que funcionábamos muy bien.
Entonces, sí, sobre todo he aprendido mucho de mí, ¿no? O sea, con Rusticae los primeros 10 años fue un gran aprendizaje sobre mí misma, sobre mis capacidades, sobre mis talentos, sobre... Sí. Rusticae fue un camino de muchísima intensidad, ¿no? Porque construir de cero ese concepto que no existía en España, ¿no? Y expandirlo, digamos, a una red de un tamaño muy interesante, bueno, una cantidad de trabajo exorbitante y además con tu orientación a la perfección y a hacer algo de calidad, me imagino que te meterías en hasta un cierto nivel de detalle casi de cada hotel, ¿no? Uh-huh. Y eso en un momento te pasa factura. Uh-huh. Cuéntanos cómo es ese primer burnout. Pues mira, la verdad es que ahora que ya que estoy como muy en contacto con todos los temas estos de salud mental y además concretamente en el espectro emprendedor, te diré que lo primero que pasa es que el cuerpo te va avisando y tú no te das cuenta. Entonces yo en mi caso los primeros síntomas de alerta fueron que llegaba por la tarde a casa y me sentaba en el sofá con mis hijos y me quedaba dormida, pero así de golpe, ¡pum! Y yo decía, esto será astenia primaveral, ¿no? Qué raro, qué raro, qué raro. Pero me dormía sistemáticamente muchas tardes nada más llegar a casa. Y luego ya el siguiente escalón para mí ya fue como muy, muy definitivo porque pues nada, me levanté, o sea, volvía de vacaciones. Me acuerdo que estaba leyendo en las vacaciones el libro de Sheryl Sandberg, el de Lean In. Sí. Y entonces... la número 2 de Facebook, ¿no? Sí. Meta ahora. Sí. Y cuando estaba leyendo el capítulo que habla del síndrome del impostor, ¿no? Y cómo nos afecta a las mujeres el síndrome del impostor, me acuerdo que ahí en la playa me pegué una llorera porque lo sentí, ¿no? Es el síndrome del impostor, yo eso lo siento muchísimo, tal. Y me dio una llorera que mi marido se quedó como diciendo, bueno, tampoco para tanto, no sé. Pero yo ya estaba, claro, con el sistema nervioso yo creo ya a flor de piel. Entonces esa fue otra cosa que después con el tiempo dije, ahí estaba yo ya muy, 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 muy hipersensible y a los 4 días que volvimos a casa, pues ya me levanté por la mañana, me duché para ir a trabajar y en la ducha me empezaron a temblar las piernas y me di cuenta que me iba a ir al suelo. Entonces salí como pude, me eché en la cama y me entró un terror, o sea, me dio un ataque de pánico, me entró un terror brutal. Y mi cabeza, ¿no?, tan racional me decía, a ver, Carlota, piensa, ¿qué tienes hoy? O sea, ¿qué te está agobiando? ¿No? Y yo decía, no, si no tengo nada, si es que tengo esto, lo otro, tal, nada me da miedo. O sea, este miedo de dónde sale. Y estuve como 4 o 5 días que no me pude levantar de la cama porque es que no tenía las fuerzas, ¿no? Y ahí me di cuenta que y ya no salí de ese bucle, ya ese pánico inicial pasó a una ansiedad muy fuerte. Y empecé a notar que no tenía fuerzas en el cuerpo, que no podía ni plantearme coger el coche. Y entonces, pues nada, pues me fui enseguida a un psicólogo y que me atendió por teléfono la primera sesión. Maravilloso. Y bueno, ya me puso un poco en contacto con lo que me estaba pasando. Bueno, antes del psicólogo pude ver a una coachee que tenía yo, una chica emprendedora joven. Y vamos a hablar de ella, evidentemente, y como que le tuve que decir que estaba en un momento durísimo, que estaba viviendo una cosa que no reconocía, que no sabía lo que me pasaba, que había pedido cita con un psicólogo y me dijo, ay, yo sé dónde estás, porque yo ya he estado ahí. Y me dijo, lo mejor que puedes hacer ahora en este instante es dejarte caer. Solamente vas a salir de aquí si tocas fondo. Y para tocar, o sea, hay que tocar fondo con solidez del fondo que estás tocando, ¿no? Y desde ahí ya te puedes impulsar para arriba. Dice, entonces ahora todo el mundo a tu alrededor te va a querer sacar de donde estás, porque les va a dar miedo, igual que a ti te está dando miedo, a los demás también. Y todo el mundo va a querer tirar de ti, vámonos a tal, vamos a hacer esto, vamos a lo otro, vamos a la calle, hay que entretenerte, hay que no sé qué. Dice, no cometas ese error, déjate caer y tal. Y fue un consejo muy sabio, me dio ya mucha paz saber lo que me estaba pasando y qué tipo de proceso estaba empezando a vivir, porque ella me explicó el suyo y ya luego con el psicólogo pues también ya lo terminé de ubicar. Pero sí, fue del día de la noche a la mañana y fue duro encontrarse con eso. Y esto de dejarse caer y tocar fondo se dice fácil, pero me imagino que todas las células de tu cuerpo te piden otra cosa, ¿no?
¿Te piden ocuparte, te piden entretenerte? No, la verdad es que no, ¿eh? O sea, mi cuerpo, el cuerpo cuando estás en burnout es que no tienes fuerza para nada. Ni fuerza, ni motivación, ni ilusión. Entonces, es verdad que cuando ya estás ahí, o sea, lo que te pides como, solo te quieres quedar en casa, estás como un poco, también ya en un punto depresivo, ¿sabes? Entonces quieres estar en la cama, no te quieres enfrentar a tu día a día, no quieres moverte, no quieres estar, o sea, solamente es como, que me dejen, ¿no? O sea, como estar en una cueva, en tu cueva. Pero es verdad que eso también te asusta, porque yo por lo menos soy una persona muy expansiva, muy alegre, soy optimista, o sea, soy una persona vital. Entonces, claro, verte así a ti misma también te empieza a entrar miedo, ¿eh? Y dices, ostras, pero, o sea, que no te reconoces. Y no reconocerte, ostras, es un palo para la identidad de un ser humano. Entonces, te mueves un poco en eso. ¿Quién quiere tirar de ti? Pues los que te rodean. Pero venga, pero vamos a dar un paseo, pero venga, es como que no quiero dar un paseo, es que no quiero que vengáis, no quiero... Entonces, para mí fue importante que mis padres y mi marido fueron muy respetuosos con el proceso, estuvieron ahí pendientes, pero a la espera, con esa sensación que me daba a mí de están aquí. O sea, solamente hago así y aquí están. Para mí. Pero no me están achuchando con, venga, Carlota, tal. Entonces, para mí eso fue esencial. Esencial. El apoyo incondicional y no te traigo la solución, estoy. Sí, estoy, eso es. Eso fue importante para yo sentirme tranquila dentro de lo mal que me sentía. Pero sabía que estaban ahí. ¿Y dejarse caer qué significa? O sea, ¿significa esas ganas que tienes de quedarte en la cama o no necesariamente? O sea, para mí el dejarte caer es vive el proceso. Entonces, en este proceso te vas a enfrentar a cosas, ¿no? Te vas a enfrentar a eso, a no reconocerte, te vas a enfrentar a tener sentimientos muy oscuros, te vas a enfrentar a cosas que van a pasar y es como dejar que sucedan, ¿no? O sea, como darles carta de naturaleza, reconocer que están ahí, vivirlas y dejarlas pasar. O sea, no te enganchas a ellas porque entonces ya entras en otro tipo de proceso que ya no es tan sano, pero lo reconozco, dejo que me atraviese y en cuanto pueda salir, pues que salga, ¿sabes? Pero no lo evito, no lo niego, no miro para otro lado, no me quiero entretener con otra cosa para no sentir lo que estoy sintiendo. O sea, vivir el proceso. O sea, yo creo que dejarte caer significa deja que el proceso suceda. Porque cuando el proceso sucede, en ti cambian cosas y suceden cosas y se mueven cosas. Y en un momento dado encuentras ese punto de abajo del todo que ya sí que es firme y que dices, desde aquí me impulso. Pero ya no estoy escondiendo nada que ahora mismo existe. Me imagino que debe ser difícil en ese momento que estás sufriendo tanto y estás tan frágil, ser capaz de tener la perspectiva para decir, me estoy dejando caer y saber cuándo toca fondo. O sea, no sé cómo se reconoce. Vamos a ver, porque eso, como yo lo veo, o sea, hay que dejar el proceso, pero eso no quiere decir que tú no hagas nada. O sea, yo automáticamente me fui a ver a un psicólogo y le dije, oye, me encuentro muy mal, me asusta lo que siento, me asusta lo que me pasa por la cabeza. ¿Qué eran? ¿Sensaciones? ¿No quiero vivir más? Sensaciones, emociones. Hombre, pues en esta primera, o sea, era todo un poco fatalista, ¿sabes? Todo lo veía negro. O sea, tienes como una especie como de filtro negro y todo, da igual de lo que te hablen, todo lo ves negro. Entonces, y luego ya la segunda vez que tuve burnout, y ahí ya sí caí en una depresión, con todas las de la ley, ahí sí ya tuve pensamientos no suicidas, pero sí de ojalá pase algo y me muera, ¿no? O sea, y desaparezca. Pero no que lo vaya a hacer yo. Pero si de repente cruzo y el camión pasa, pues sería fenomenal, ¿sabes? Entonces, claro, ya entras en este otro tipo de pensamientos que dices, ostras, otra vez te vuelves a asustar. Y dices, yo no soy así. Y en esta primera, entiendo que era la primera vez que tú ibas a terapia, ¿no? Y recurres a la ayuda de un psicólogo, que imagino que eso habrá sido un paso ya de por sí. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia? Buenísima, maravillosa, maravillosa. Primero porque di con un señor maravilloso, que es un sabio y un terapeuta con una sagacidad fuera de lo común, que lo vio enseguida. Y me dijo, tú hablas mucho del estrés acumulado y tal y cual, pero yo te digo que aquí hay un tema también, y es que tienes una descompensación entre el yin y el yang brutal. Entonces tienes como la parte masculina súper desarrollada y la parte femenina que tiene que ver no con tu feminidad, sino
con los atributos de lo femenino, que es, ¿qué? Oscuridad, recogimiento, nutrir, acoger. Todo eso no lo has desarrollado y estás en dar, hacer, conseguir, todos esos atributos más masculinos, ¿no? Más yang. Dice, todo eso lo tienes súper desarrollado y fenomenal, pero chica, tienes 37 años y la parte femenina está sin cultivar, entonces te has roto también por esto. Entonces, claro, para mí eso fue como, perdón, o sea, a ver, ¿cómo va esto? Y entonces para mí fue una revelación y me dio una dirección de trabajo muy buena. Todo este proceso te llevó a replantearte o revisitar tu rol como madre, como esposa, un poco en tu entorno cercano. ¿Qué tipo de preguntas te surgieron? Pues mira, la verdad es que como madre y esposa, no. Más en el ámbito social, ¿no? Yo tenía una vida social también muy, muy a tope y ahí sí que empecé un poco a eso, primero a saber decir que no y no sentirme culpable y dos, también a elegir un poco, ¿no? A elegir un poco más y donde hubiera más sintonía, ¿no? Y más tal, no estar abierta ahí a pecho descubierto ante lo que venga, lo que sea, quien sea. Fue como, no, lo que potencie mi yin, ¿no? Ves en las relaciones, voy a cultivar más las relaciones que potencien más mi yin. Bueno, fui tomando ese tipo de decisiones y luego, hombre, con el tema laboral, pues ahí también un poco el mensaje que me dio este psicólogo maravilloso Francisco cuando me dio el alta fue, hagas lo que hagas, a partir de ahora intenta que sea siempre algo muy vinculado a tus ideales, porque eres una persona de fuertes ideales y vas a florecer donde mejor, allá donde estás bien alineada con tus ideales. Y eso también fue, bueno, es otra llamada un poco como a esa parte más interna, ¿no? ¿Qué me mueve a mí? ¿Qué me mueve a mí? No tanto qué tengo que hacer o qué tengo que solucionar o qué tal, no. ¿Qué conecta conmigo a un nivel como más interior, más tal? Pues ahí, intenta vincularte a proyectos ahí. Y eso también me abrió la vía para en un momento dado plantearme la posibilidad de salir de Rusticae, cosa que hasta ese momento, o sea, esto lo habíamos montado entre las dos y éramos un tándem indivisible, ¿no? No me di nunca el permiso para pensar que a lo mejor se podían hacer otras cosas y fue a través de este proceso que también me di cuenta que, bueno, que yo también estaba llegando al fin de una etapa profesional con Rusticae y permitírmelo y poderlo plantear y poder construir con Isabel qué transición hacíamos para que ella no se sintiera tampoco que de repente yo me fuese, ¿no? De un momento para otro, que tampoco lo iba a hacer nunca así, pero bueno, que abrió puertas también a otras cuestiones de índole profesional. Y ahora cuando lo miras con perspectiva y un poco desde fuera, ¿qué aprendiste? ¿No? ¿Qué es lo que te quedó? ¿Cuál es la esencia que te quedó? ¿Qué marca le dejó a Carlota toda esta etapa de una experiencia tan tremendamente intensa, fructífera y dura por momentos? ¿Te refieres a toda la etapa de Rusticae? Sí. Bueno, pues una sensación de gratitud brutal porque he crecido muchísimo como persona y como profesional gracias a ese proyecto. Los 20 años que he estado al frente de Rusticae, o sea, creo que raras veces la vida te ofrece algo así, ¿no? Entonces, mucha gratitud. Creo que mucha gente me dice, es que eres muy valiente, te metes en unas cosas, eres muy valiente. Digo, no soy valiente, soy bastante inconsciente, que no es lo mismo. Porque si supieras realmente dónde me meto, a lo mejor no me habría acabado metiendo, ¿no? Entonces, eso, tengo como mucha gratitud porque la vida me haya ido poniendo estas oportunidades por delante, que encima en cosas tan bonitas, que he disfrutado tanto, ¿no? Que toda esa parte también más esteta de mi personalidad ha podido ser volcada en mi propio proyecto. Luego, hombre, pues me he llevado unas relaciones personales espectaculares con un montón de gente, de hoteleros, de gente del equipo, clientes que iban a nuestros hoteles que al final te acabas haciendo amigo de algunos, tal. O sea, mucho agradecimiento. Sobre todo lo que siento es agradecimiento. Y también me imagino, a pesar de la dureza de los momentos duros, un crecimiento y una maduración personal descomunal, ¿no? Pues mira, descomunal tampoco te diría porque sí que hay un crecimiento personal importante, pero yo creo que mi salto más cuántico en crecimiento personal lo he dado después, una vez que ya me meto en Plenit, con todo lo que sucede en Plenit, de lo bueno y de lo malo, y mi segundo burnout y la depresión. Ahí es cuando yo ya sí considero que di un salto mayúsculo
este fue un primer buen salto, un primer buen susto, que supuso un primer buen salto. Okay. Pero yo diría que el salto así más cuántico fue después. Antes de ir ahí, qué importante no sé si decir la suerte que tuviste de encontrar un buen profesional, un buen psicólogo en un momento tan crítico. Sí, absolutamente. Y además es que es así, o sea, con el psicólogo es que como no des en el clavo a la primera, puedes abandonar muy fácilmente, ¿eh? Es decir, pues esto no es para mí. No, y no es que la terapia no sea para ti, es que esa persona y tú no habéis encajado bien. Y yo con Francisco es que, vamos, ha sido... O sea, esa es otra de las cosas que doy gracias a la vida, ¿no? Por las personas puntuales que me ha ido poniendo la vida en los momentos en los que más he necesitado, y ha aparecido como la persona, como un ángel de la guarda, ¿no? Que de repente te estaba esperando y dice, ¿y ahora? Entonces, sí, vamos, eso no tiene precio, no tiene precio. Haces finalmente, ¿no?, la transición de Rusticae, sales de Rusticae, y de nuevo, seguramente simplificando, porque en tu vida has hecho 1000 cosas, pero el siguiente gran proyecto de tu vida emprendedora es Plenit, donde de alguna manera se alinean los planetas, ¿no? Cuéntanos qué es lo que pasó ahí, por qué te atrajo tanto este proyecto. Pues como os decía que Francisco, el psicólogo, me dijo o sea, para los temas laborales, alíñate con tus ideales. Bueno, pues esta idea de negocio que me la propuso un hotelero de Rusticae, precisamente, que estaba yo pasando el fin de semana en su hotel, y me contó esta idea que tenía en la cabeza y como me explotó la cabeza, ¿no? Fue como, ¡ostras, qué bonito! Esto lo quiero hacer. Que eso también es una cosa muy del emprendedor, que de repente es que notas que hay una historia, hay una idea que es que te atrapa y te tira de ti, que es como que ya dejas de ser dueño y señor de tu rumbo, ¿no? Pues me pasó así, escuchándole hablar simplemente ahí en su salón, tomándonos los dos juntos un café. Y, ¿cuál es el titular de la idea? Esto era montar una cocina central en Madrid para hacer desayunos y comidas para las empresas, o sea, montábamos una cocina central grande y luego muchos comedores de empresa en empresas grandes también, y les llevábamos todos los días desayuno y comida todo en 100% orgánico, ecológico, vamos, o bio, certificado y de proximidad. O sea, el 97% de nuestros productos eran españoles. Entonces, pues nada, pues la idea era empezar con eso, y luego abrimos una línea también de catering para eventos, igual todo ecológico certificado, y luego abrimos una tercera línea de máquinas de vending, también todo ecológico. Entonces era un poco llevar a un entorno como el de las empresas, que en general se come mal, aburrido, mal, mediocre, llevar una comida como de súper nivel. Y Plenit, bueno, empieza a crecer como muchas startups, ¿no? De una manera un tanto desbocada, digamos, y desordenada. En la medida en que va creciendo, va tomando tamaño, va tomando complejidad. Y las cosas para ti también, desde tu rol en la empresa, se empiezan a complicar. Pero es verdad que yo ahí empecé llevando un rol comercial. Luego se vio que se me daba muy bien levantar inversión, y entonces me metí también a llevar toda la parte de las rondas de inversión. Y en un momento dado, que nosotros acabábamos de echar al director de operaciones, y este es un negocio muy difícil, de muy poco margen, es de mucho volumen y muy poco margen. Entonces tienes que ser muy fino. Y entonces aquí las operaciones son cruciales. Y en un momento que habíamos echado al director de operaciones, pues el consejo decidió que yo tenía que pasar a ser la CEO. Eso implicaba ser la CEO de una empresa de la que no quería ser la CEO, punto número 1, y encima que no tenía director de operaciones. Entonces yo dije que eso era un error tremendo, pero bueno, me vi un poco abocada, ¿no? Y entonces ya entrar en esa dinámica, y justo en ese momento entra la pandemia, pues ya fue, vamos, la guinda, ¿no?, del pastel, porque ahí, claro, enseguida empezamos a cerrar centros en las empresas, y en pocos días estaba todo parado, teníamos 100 y pico empleados, 0 ingresos. Solo en costes de seguridad social estábamos soltando casi 50.000 euros todos los meses, no había caja, o sea, todo se complicó bastante, se complicó a esos dos niveles, ¿no? Por un lado las cosas de la pandemia y por otro lado las cosas de
que habían aparecido justo antes de la pandemia, de te tienes que hacer cargo de todo esto, ¿no? Y yo no sentirme realmente preparada para hacer eso bien. Porque claro, para hacerlo a medias, yo no valgo. No era para ti. No valgo. Y entonces ahí dije, ostras, esto sí que no lo vas a poder hacer bien. No sabes de este negocio a nivel operativo para hacer esto bien, fino y no cargarte el margen. Entonces sí, ahí me dio muchísimo sentido de la responsabilidad y de miedo. Te cargaste esa mochila. Sí, aunque sí, no, no te gustaba, pero dijiste, me toca. Sí, hoy no lo haría. Claro. Pero en aquel momento sí lo hice. Y bueno, me entiendo que te metiste en esa vorágine con esa mochila que ni te gustaba ni era para ti, pero por sentido de la obligación. Y ahí se empiezan a tejer, digamos, las circunstancias para tu segundo burnout, ¿no? Sí, ¿Cómo fue efectivamente. No, pues así, pues yo creo que sí, que fue tal cual, pues un poco como os lo he contado, pues eso me empezó a generar muchísima ansiedad. Por las noches no dormía, o sea, era incapaz de pegar ojo. Me acuerdo que además me entró lo del síndrome, que yo no sabía en ese momento ni que existía, lo del síndrome de las piernas inquietas, ¿no? Entonces movía las piernas todo el rato, taca, 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 y a mi marido le despertaba todo el rato y me decía, Carlota, por favor. Y yo, es que no sé ni cómo pararlas. Y luego por las mañanas estaba hecha polvo, o sea, no tenía energía para poderme mover. Y entonces, pues claro, ahí el cuerpo se me desacompasó totalmente y entonces tuvo 2 mañanas que yendo a trabajar me quedé dormida y tuve 2 accidentes de tráfico, una mañana y otra mañana. ¿Te quedaste dormida conduciendo? Sí, lo que pasa es que íbamos, gracias a Dios, está claro que no era mi momento, porque íbamos en atasco. Entonces eran, bueno, lo típico, ¿no? Que paras y en una de esas, pues arranqué y me dormí mientras arrancaba y me empotré con el de adelante. 2 mañanas seguidas, golpes no muy graves, pero el segundo día, justo por la noche, vino una amiga a verme a casa y me dijo, nos vamos mañana a un psiquiatra, tú tienes que empezar a dormir, es que la tercera te vas a matar. Y la tercera va a ser ya, o sea, va a ser mañana, pasado. Y entonces ella sí que ahí, y yo dije, psiquiatra, tal, no sé qué. Y efectivamente, claro, fui y me dijo, mira, tienes depresión, tienes una depresión y además tienes serios problemas de ansiedad. O sea, al final está todo, se está retroalimentando todo. La ansiedad de la noche luego no te deja ni una pizca de energía y como encima estás deprimida, pues no levantas esto. Entonces sí, hay que darte ahora mismo pastilla para dormir, pastilla para la ansiedad, pastilla para la depresión. Y salí de allí diciendo, vaya mierda, ¿no? O sea, ¿cómo he llegado aquí? Pero bueno, por suerte es verdad que luego la pandemia, una de las cosas buenas que trajo es que, como todo paró, empezaron muchos problemas fruto de ese parón, pero yo pude como también reorganizarme internamente mejor desde ese parón. Me pude reorganizar internamente un poco mejor y luego que di con mi actual maestro de yoga, lo conocí a los 5 días del confinamiento, online por supuesto, que me lo dijo un amigo, oye, estoy en unas clases, digo, ay, yo me puedo apuntar. Y dijo, es la hostia, este profesor es la hostia. Y la verdad es que con él ya hice un viaje de reconstrucción brutal. Todo online, todos los días de la semana, y ahí hice un trabajo espectacular. A ver si entiendo bien. Tu psiquiatra te da toda una serie de recetas, te medica y eso te estabiliza de alguna manera, porque te permite dormir, te permite... Empezar, claro, tú necesitabas algo de shock para no matarte. Entonces, eso por un lado coincide con la pandemia, que de alguna manera te... Sí, a las pocas semanas. Es que la pandemia llegó enseguida. Llega enseguida y te aliviana esa mochila tan pesada que estabas teniendo de tener que llevar toda la operativa y tal. Y empiezan otros problemas, pero son otros problemas que hay que pensar, ¿no? Que son más de pensar. Y hay un sosiego en el ambiente para poder pensar. O sea, como que todo se para, pues es verdad que yo como que con esa situación me encontré como mejor para lidiar con eso que con lo otro, ¿no? Y aparece el yoga. Y aparece el yoga a los 5 días. Que tú hasta entonces con el mundo del yoga... Sí, había hecho yoga muchísimas veces, pero era un yoga más, digamos, como físico. Y aquí lo que encuentro es un maestro que sí, que la parte física también la trabajamos, pero trabajamos mucho
todo lo que tiene que ver con el sentido de la vida. Hace unas clases como hacen en los ashrams tradicionales indios, que es que hacen satsang, que son conversaciones, bueno, más que conversaciones es pregunta y respuesta, ¿no? El buscador, que es como se llama en los ashrams a las personas que van a los ashrams, se llama sadhaka. El sadhaka, que es el buscador está bueno. Hace la pregunta al maestro y el maestro contesta. Ahí muchas cosas se empezaron a ordenar en mi cabeza sobre, de verdad, cuestiones fundamentales de sentido vital. Entonces, luego hacíamos la clase, ¿no? de posturas de yoga y luego trabajábamos mucho la respiración. Y la respiración como un vehículo elemental para conectar con uno mismo y transformarnos desde dentro, con consciencia. Entonces, todo ese trabajo, que además él fue muy generoso y nos daba clases todos los días de la semana, sábados y domingos incluido, 1h30 todos los días. Y eso yo me puse diciendo, o sea, aquí tengo, igual que Francisco vino en la primera, pues José, mi profesor de yoga, vino en la segunda y dije, ostras, aquí tengo un bastión brutal con el que trabajar, salir de aquí. Y efectivamente fue un trabajo precioso de pues 1 año y medio, hasta que yo ya noté que estaba totalmente, no solo recuperada, sino transformada. Realmente transformada y ya en otra frecuencia de onda. Profundicemos, me interesa mucho las dos partes que dijiste, ¿no? Hay una parte, si entendí bien, más intelectual y de principios, ¿no? Y otra parte más física, más experiencial, ¿no? Sí. Vamos a la primera. ¿Cuál fue ese, no sé cómo lo dijiste, ese ordenamiento de ideas que te clarificó ciertas cosas? Pues mira, te cuento un ejemplo, por ejemplo, para que veas, ¿no? Así en algo concreto. Hubo un día que una mujer pregunta en clase, oye, José, vamos a ver, tengo aquí como mucho lío con el tema del propósito vital, ¿no? Que ahora se habla tanto del propósito, cuál es nuestro propósito. Dice, me gustaría entender bien cómo saber cuál es nuestro propósito en la vida. Porque es verdad que la idea como que se ve clara, pero yo luego esto no sé cómo bajarlo a la realidad, ¿no? Y le di una contestación preciosa, sabia, como es él, que también es otro gran sabio. Y dice, mira, desde un punto de vista yógico, el propósito personal es transversal, o sea, es el mismo para todos los seres humanos. Y se divide en 3 fases, ¿no? La primera fase es sentirse bien. El ser humano tiene como impulso vital buscar el bienestar. Lo traemos en nosotros mismos. Y esa es la primera parte de nuestro propósito, es buscar estar bien. Dice, es verdad que hay gente que lo busca por unas vías muy equivocadas, ¿no? Pues gente que lo haga a lo mejor a través de las drogas, del alcohol, si me siento bien ya, pero no es esto, ¿no? Entonces dice, esa es la primera. Dice, cuando tú tienes eso bien cubierto y bien consolidado, entonces puedes pasar al segundo nivel de propósito. El segundo nivel de propósito tiene que ver con tu evolución, ¿no? ¿Cómo evolucionas en esta vida que se nos ha dado? Vamos haciendo un camino de evolución, con más conciencia, con menos, pero estamos aquí para evolucionar, ¿no? Dice, cuando ya estás en ese camino de una manera sólida también, entonces ya puedes pasar al tercer nivel de propósito vital, que es ayudar a otros a evolucionar, es decir, ayudar a que el mundo evolucione, ¿no? A través de ti. Y entonces yo, claro, que estaba siguiendo esa explicación y digo, ¿perdón? O sea, qué fuerte, que es verdad, o sea, lo sentí como una verdad absoluta, digo, esto es así. Y digo, y yo llevo todos estos años queriendo hacer la evolución del tercer nivel con mis empresas de impacto positivo, impacto medioambiental, impacto social, no sé qué. Quiero hacer del mundo un lugar mejor y más evolucionado. Y yo me siento fatal, si yo no me siento bien. Entonces, ¿desde dónde estoy construyendo ese viaje de propósito? Mal, estoy empezando por el tejado. Entonces ahí para mí sí que hubo un clac en mi cabeza que dije, lo primero es tu bienestar. O sea, empieza a trabajar en encontrarte bien. Y para esto, pues todo lo que haya que hacer. Y luego yo también es verdad que con esas características que te contaba de mi infancia, soy una persona muy, muy seria, muy responsable, muy constante, muy trabajadora y muy orientada al logro. Y entonces para mí eso fue como, mi siguiente reto es ese. Me tengo que acabar sintiendo bien. Entonces puse como mucho foco. Por las mañanas hacía mi yoga yo sola, por las tardes hacía la 1h30 de yoga con este hombre cuando ya había acabado mi jornada laboral, antes de dormir me quedaba media hora respirando y empecé, digo, bueno, es que aquí ya lo estoy metiendo 3 horas. Y luego empezar pues a entender también mis propios mecanismos, ¿no? Y a intentar desarticularme. Y como esas cosas, aprendí muchas. Y sigo aprendiendo muchas, ¿no? Y para mí ha sido todas como
Quizá yo es verdad que necesito como el punto intelectual para a partir de ahí empezar a hacer toda la transformación. Me necesito entenderlo. Claro, ahí entraste también en esta dimensión física, que quizá descontextualizada puede no tener un sentido obvio. Cuéntame un poco cómo fue ese camino, el tema de la respiración y la parte más, más física. Bueno, es que más que física, que también por supuesto, es que hay otra dimensión muy importante en todo este trabajo, que es la dimensión espiritual. Que yo vengo de una tradición familiar cero espiritual, al revés, o sea, los temas de espiritualidad se han visto casi como algo como, mejor por ahí no. Entonces, ni tengo una tradición, ni he tenido un aliento, ¿no?, dentro de mi entorno familiar para explorar eso. Y en ese momento de mi vida, ahí sí se me abrió algo importante, un anhelo espiritual importante, que por supuesto no he vehiculizado a través de una religión, porque no vengo de ahí, pero sí que estoy haciendo mi camino de espiritualidad a mi manera, ¿no? Cogiendo un poco de esto, mis lecturas de acá, mis lecturas de allá, mis retiros de una cosa, de otra, mis rutinas, pero sí que es verdad que todo lo que tiene que ver con profundizar en una conexión real con quién soy y una conexión real con lo de fuera, entendiendo que todo lo que yo haga, diga, piense, tiene un efecto ahí fuera, te hace pensarte muy bien qué es lo que vas a decir, qué es lo que vas a pensar, qué es lo que vas a hacer. O sea, tomas como una conciencia bastante profunda de cómo quieres que sea tu impacto en el mundo, ¿no? Y no hablo en el mundo ya a gran escala, que yo ya he abandonado la gran escala, porque me he dado cuenta que no estoy llamada para la gran escala, estoy llamada para la pequeña escala, pero veo cada día cómo mi impacto puede ser muy, muy luminoso y muy poderoso en la gente que toco y las cosas que toco a mi alrededor, ¿no? Entonces es verdad que esa fue la otra dimensión que abrió todo este trabajo, más allá de la física, que para mí ha sido súper transformadora también, porque ahí era un espacio donde no pretendía llegar. Bueno, es que ni siquiera para mí era un tema, ¿no? El tema de la espiritualidad es que no era ni un tema. Y ahora de repente es algo muy central para mí y que tiene que ver sobre todo con eso, con la toma de conciencia de cómo conecto con lo que de verdad soy y estoy en coherencia con eso, y de cómo conecto hacia afuera para expandir la máxima luz posible, ¿no? O sea, ser más... estar más en la vía de la solución que en la vía de acrecentar el problema. Que son casi simultáneas o redundantes, ¿no? O sea, si conectas con tu verdadero ser y con tu luz, no hay mejor forma de proyectar una influencia positiva en tu entorno, ¿no? Que es la mejor versión de ti mismo y no otra cosa, ¿no? Y probablemente también, por cerrar el círculo, la mejor fórmula para esa primera capa de estar bien contigo misma, ¿no? Es que si no, no haces nada. O sea, eso ya, para mí eso también es como una verdad irrenunciable, ¿no? Lo primero es mi bienestar y no lo digo como una manera de no ocuparme de los demás, que por supuesto, si está en mi naturaleza además, ¿no? En la naturaleza de todos, vamos, que somos seres relacionales. Pero ahora ya tengo muy claro que o estás en tu bienestar, como dicen los adolescentes, o estás en tu prime, o no puedes ser tu mejor versión ahí fuera tampoco. Entonces, y desde tu prime uno se siente muy bien. Entonces eso tampoco lo quiero soltar ya. Sí, eso es interesante porque muchas veces muchos nos podemos sentir egoístas por pensar en nosotros mismos. Y es la mejor forma de ser generoso, ¿no? Totalmente. Es el primer paso, ¿no? Es el primer paso. Es que ahí tenemos que derribar, claro, muchos mitos culturales, religiosos, tal, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Cuáles son esos mitos o alguno? No, pues eso, pues que tienes que estar ahí para los demás antes que para ti mismo, que si no eres un egoísta. Es que no es verdad. Es que no es verdad. Es que tu principal responsabilidad eres tú mismo. Y si te ocupas de ti mismo bien, pues seguramente te vas a poder ocupar de los demás mucho mejor. Y además también esa otra manera, ¿no?, malentendida que tenemos de que ocuparte del otro es a lo mejor pretender salvarle, ¿no? Es entrar en ese arquetipo del salvador. Es que tampoco desde ahí estás ayudando al otro. Que parte de una lógica de que puedes controlar, ¿no? Claro. Y sobre todo que no estás dejando que el otro desarrolle sus propios mecanismos para salvarse.
¿no? Entonces hay muchas cosas que tenemos como que... Y yo sí me he visto muchas veces en ese rol del salvador. Entonces, claro, dices, no, pues esto es una cosa que no tienes tú bien entendida. Que hasta puede tener un punto narcisista también. Claro. O sea, que hay que mirarse mucho para adentro y preguntarse cosas y desde dónde hago esto y por qué hago esto y por qué reacciono aquí a esto. Eso yo hablo mucho del valor de la conversación interna honesta, ¿no? Contigo mismo. Hay mucho... o sea, podemos aprender mucho simplemente conversando con nosotros mismos de ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué te molesta esto? ¿Por qué has reaccionado así? Que tiene que ver con la toma de conciencia, ¿no? Claro, O sea, es todo poder tiene que verte ver. a ti mismo, decir lo que decías, ¿no? ¿Por qué me estoy sintiendo así, no? Claro, Que claro, muchas veces las emociones van en piloto automático claro. Y de ahí la acción. y te llevan por la vida, ¿no? Y es tu Sí. inconsciente, ¿no? Sí, Que opera. totalmente. Al final es esto que dices, o sea, para mí es la clave, es la toma de conciencia. Yo creo que mientras no tomemos conciencia de quiénes somos, de por qué hacemos las cosas, de qué nos mueve, o sea, la toma de conciencia es el primer paso para podernos transformar. Porque de lo que no eres consciente jamás lo vas a poder cambiar o mejorar o transformar o evolucionar, ¿no? Entonces yo creo que ese es el temazo. En este momento esta sociedad necesita la toma de conciencia de muchas cosas. Coincido. Y desde ahí, si quieres actuar en coherencia, pues vas a vivir una vida mejor. Sí, la no toma de conciencia es el piloto automático, ¿no? Claro. Y es, de alguna manera, decir un poco sin rumbo, ¿no? A fuerza de estímulos que vienen de tu pasado, de tu historia, de cosas. Sí, eso en el mundo de la meditación se habla mucho de tomar la postura del observador, ¿no? Tomar el lugar del observador, de tu mente. O sea, tú no eres tu mente. Pero para que no actúes como está queriendo tu mente que actúes, tienes que observar tu mente. Entonces te tienes que colocar como en un escalón más para arriba y decir, a ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué estás sintiendo esta rabia? ¿Por qué estás sintiendo este no sé qué? ¿Qué te hace no sé? Y ahí empiezas a desarticular el poder de tu mente también. Porque entonces ya no entras en la emoción. O sea, ya no te sumerges en la emoción de ese que te ha generado ese pensamiento. Estás simplemente, ¿por qué piensas eso? Ah, y mira, estás sintiendo rabia. ¿Y por qué sientes rabia? Ah, y eso desarticula muchísimo. Entonces, es verdad que para entrar en toma de conciencia tienes que colocarte en esa posición del que observa tu mente. Pero luego hay otra cosa que es el trabajo que a mí me ha resultado muy transformador, que son las crillas. Las crillas son respiraciones que se hacen pues siguiendo una geometría de oxígeno, es decir, inspiras en 1, mantienes en apnea en 3, sueltas 1/3 de pulmón y lo vuelves a subir en 1 segundo, vuelves a mantener 3 en apnea y sueltas en 7. Y esto lo repites, pero esta que acabo de explicar es justo la respiración. Lo de 1, 3 y 7 son segundos. Son segundos o tiempos, ¿no? 1, 2, okay. Más o menos como segundos. Y sí que es verdad que esta justo que os acabo de decir es la respiración que se denomina respiración esencial o respiración yógica, que es Sara Pranayama. Y entonces lo que haces es que haces una secuencia de 5 respiraciones diferentes, cada una de ellas en una postura estática concreta o en una postura dinámica, según si la crilla es estática o es dinámica. Entonces ese trabajo de las crillas, que pues te tiras unos 25 minutos más o menos haciendo la crilla, media hora, eso es súper transformador. Y de hecho parece ser que tiene influencia estos patrones de respiración si lo haces todos los días. Si no, no. Está bien, te sirve como si fuera una meditación o un rato de relajación, porque estás muy centrado en tu respiración. Pero si lo haces todos los días, es una técnica que parece que tiene impacto hasta en la manera que nuestro cuerpo pliega proteínas, o sea, tiene un impacto celular. Y desde luego yo sin llegar a eso, que no lo he experimentado, no me he puesto a mirarlo en un microscopio, pero sí os puedo decir que yo en estos últimos 5 años, que llevo 5 años y medio que llevo haciendo crillas, para mí ha sido una transformación total. Me ha colocado en otro lugar, tengo como mucha más serenidad, afronto los problemas desde otro lugar, estoy mucho más clarividente, o sea, veo las cosas mucho más claras. Los conflictos los gestiono de una manera muchísimo mejor y eso sí que tengo esa intuición interior de que todo lo que he hecho, todo el trabajo que me ha traído hasta aquí ha servido para eso, pero mucho de ese trabajo me ha transformado gracias a las crillas. Eso sí que, o sea, es una herramienta muy poderosa. ¿Te ha llevado, podríamos decir, a un lugar de paz?
Bueno, vamos a ver, que somos seres humanos, que aquí nos pasan cosas todos los días, pero en comparación con antes, soy una persona que vive en un estado muchísimo más sereno, mucho más sereno y mucho más tranquilo y más, estoy más segura de mí. O sea, como que me escucho más, sé desde dónde digo sí, desde dónde digo no, desde dónde digo este conflicto no lo voy a vivir. Eso me ha traído mucha más conciencia y mucha más serenidad. Algo que comentamos mientras preparábamos la charla, que me pareció muy interesante, es cómo este proceso que ya en aquel momento llevaba un tiempo de transformación personal, te llevó a vivir una experiencia muy difícil un poco del cierre, la reestructuración de Plenit, de una manera inesperadamente positiva. Al final no pudo ser y después de un año casi y medio de aguantar en pandemia, pues nos quedamos ya sin caja y tuvimos que cerrar. Y entonces es verdad que yo ahí ya, como te decía al principio, ya había pasado un año y medio que ya estaba yo con mis clases de yoga y tal, y yo ya me encontraba muy bien. No bien, me encontraba muy bien. Y me encontraba con ese estado también de serenidad interior y era muy consciente también de que yo había dado todo por lanzar esa empresa, por hacerla crecer y luego por mantenerla en ese periodo de la pandemia de la mejor manera posible, ¿no? Habíamos conseguido hacer una alianza con Sodexo, que es como el número 1 en el mundo de empresas de colectividades, que fue como una machada total, que ahí todo el mérito es de mi socio, que tuvo ahí como una visión espectacular. O sea, que hicimos cosas increíbles estando en pandemia, unas cosas increíbles, ¿no? Pero bueno, al final no pudo ser. Entonces es verdad que cuando ya fue como, ya está, o sea, hemos llegado al final, hemos tocado todas las puertas y no ha podido ser, ¿no? Pues en ese momento es verdad que cuando a mí me toca comunicarlo, pues ya no comunico desde el miedo, que es lo que yo había sentido con toda la pandemia, ¿no? Como ostras, como esto se nos caiga. Yo ahí ya no estaba en miedo, o sea, yo ya no estaba conectada con la emoción de miedo, estaba más conectada con la emoción de paz, ¿no? Porque dije, es que lo hemos intentado todo. Y es que esto sigue siendo dificilísimo, o sea, es que sigue siendo un contexto que no hay manera de levantar cabeza para este negocio. Y entonces, pues desde esa paz, pues comuniqué, ¿no? Primero a los inversores, acto seguido a los trabajadores y al día siguiente a los clientes. Y entonces, claro, pues de repente me di cuenta que todos mis miedos todos mis miedos de los meses anteriores no se materializaron, ¿no? Porque la gente como que, bueno, pues entendió perfectamente, valoró nuestro trabajo y esa entrega y ese dar la cara hasta el final y buscar soluciones por donde fuese. Y entonces ahí me di cuenta que desde o sea, las emociones emiten en una frecuencia de onda, ¿no? Y eso está estudiado, está medido. Entonces hay emociones que vibran muy bajo, como por ejemplo pues la vergüenza, la culpa, el miedo. Luego está la ira, está más arriba que las otras, pero todavía está en las bajas, y luego va subiendo a emociones mucho más elevadas como, bueno, la gratitud, el amor, todas esas vibran mucho más alto. Entonces mi aprendizaje ahí fue, según donde estés tú a ese nivel y en esa frecuencia de onda que estás emitiendo desde esas emociones, tu interlocutor tiende a colocarse también a ese nivel. Entonces, si tú estás en miedo, probablemente te van a contestar desde rabia, desde una de esas de ahí cerquita, ¿no? Si tú estás en amor, que es donde estaba yo estaba en mucha paz y mucho amor, o sea, yo había puesto lo mejor de mí, pero vamos, de lejos, y lo que recibí pues fue gratitud. Entonces, para mí eso fue un aprendizaje muy bonito, ¿no? Ojo desde donde emites, porque seguramente vas a recibir también desde ahí. Pero bueno, eso es una teoría personal, ¿eh? Esa no está probada. Eso es muy potente. Tiene que ver de nuevo con lo que decías antes de estar conectado con uno mismo y con qué emoción interna estás conectado antes de salir a la calle e interactuar con nadie. Claro. Y me parece muy, muy relevante, ¿no? Porque en el mundo de los high achievers, en el mundo emprendedor, en el mundo de la empresa, en el mundo de los atletas, todas las personas que buscamos ansiosamente conseguir logros y objetivos, me atrevería a decir que en una proporción alta operamos en gran medida desde el miedo. Desde la escasez, ¿no? Desde el vaso medio vacío, desde qué pasa si no consigo, ¿no? O si no demuestro. O si no demuestro.
Hay muchos hombres emprendedores que, fíjate, yo eso no lo sabía, pero ahora que estoy muy metida en ese mundo, que, bueno, parece ser que empieza a haber estudios que hay muchos hombres que emprenden para demostrarle a su padre que son capaces de, ¿no? Dices, ostras, ¿desde dónde estás construyendo todo esto? Bueno, que no pasa nada, o sea, que es lícito, pero no es lo mismo desde ahí que desde, ostras, quiero hacer algo que sea bueno para el mundo, ¿no? Imagínate. O sea, que es importante plantearnos desde dónde operamos. Me gustaría reconectar con algo que dijiste al principio, de que esta idea de la búsqueda de la excelencia y el aliento del reconocimiento externo frente al logro, que está muy bien, pero también tiene su cuidado, ¿no? Cuidado con aquello, tiene sus implicaciones. Y una de las cosas que leí en un post que hiciste hace mucho con respecto a este tema es que siempre te has sentido como con la necesidad de alcanzar el 10, ¿no? Y antes charlábamos en algún momento de algo que a mí me resuena mucho, que es el valor del 8. La amabilidad del 8. La amabilidad del 8. Qué bonito. Cuéntame un poco acerca de la amabilidad del 8. Bueno, eso vamos a darle el full credit a Ana Sainz de Miera, que es la que escribió en LinkedIn sobre un post muy bonito sobre la amabilidad del 8, que además que se ve hasta en su forma, ¿no? El 8 tiene una figura amable, redondita. Y entonces cuando lo leí, claro, yo enseguida puse qué bonita reflexión, cómo me resuena yo, que históricamente siempre he buscado el 10, sin que nadie me lo pidiera, ¿no? Y es verdad que eso, pues desde niña yo he intuido que ir a por el 10 era algo que estaba bien, siempre he obtenido reconocimiento por eso. Es verdad que en mi familia nunca me han pedido ni me han forzado en esa dirección, ¿eh? O sea, ha sido una cosa como que me salía a mí. Pero es verdad que obtienes ese refuerzo positivo. Y yo creo que cuando somos niños, pues es que nos aprendemos muy bien las lecciones. Y decimos, ostras, esto funciona. Entonces, pues venga, pues siempre a por el 10, ¿no? Y me acuerdo que en COU, en el año previo a la universidad, quiero sacar el 10 porque además así mis padres no tendrán que pagar mi matrícula en la universidad, que la podían pagar perfectamente. Pero era como, y encima ese regalo, ¿no? Entonces sacas la matrícula de honor y entonces todo el mundo, ¡ay, qué bien! Entonces, como siempre, esto funciona. Y es verdad que ya luego, mucho más adelante, ya entre los dos burnouts, en un momento dado tuve como así un poco una epifanía de decir, pero vamos a ver, que me doy cuenta que es que yo estoy siempre como queriendo superar las expectativas que los demás tienen puestas en mí cuando no me lo han pedido, y como en ese esfuerzo siempre obtengo una palmadita en la espalda, o casi siempre, no con todo el mundo, pero en general obtienes una palmadita en la espalda, ¿no? Entonces digo, ostras, es que genera un patrón aquí que me lo he generado yo sola. ¿Y dónde me está llevando este patrón? Pues a lo mejor a un sitio que no es sano. Vamos, a lo mejor no, seguro, que no es sano. Entonces también he aprendido a darme la palmadita yo en la espalda. Si yo pienso que lo que he hecho está bien, ya me la doy yo, no me hace falta que me la venga a dar nadie, que ya me lo reconozco yo y le doy el mismo valor que si me lo dijera alguien desde fuera, ¿no? Entonces voy a dejar de depender de eso para dar pleno valor a mis logros y desde luego voy a dejar de funcionar según las expectativas que yo creo que otros tienen puestas en mí, que ni siquiera lo sé. Eso se ha acabado. También para ti. O sea, funciona como tú quieres funcionar. Y que puedas dormir cada noche plácidamente diciendo, has hecho un día bonito, noble, estás sumando paz y amor a tu mundo, a tu pequeño mundo, a eso que tú llegas a tocar, ¿no? Que es poco porque llegamos a donde llegamos. Y qué maravilla, y que eso esté bien, ¿no? Y si de repente hago algo que creo que es especialmente tal, pues ya me lo digo yo. Entonces, cortar un poco los lazos con todo eso, que ya te digo que nadie me ha llevado ahí, me he llevado yo sola. Entonces también hay como tenemos que desaprendernos un poco en los patrones que pueden ser un poco o mucho negativos para nosotros en el medio y largo plazo. Carlota, un titular de qué es Ancla, que conecta con todo esto en el mundo emprendedor. Bueno, pues Ancla es una plataforma creada por emprendedores para ayudar a prevenir o a acompañar en procesos de salud mental de emprendedores que los enmarcamos sobre todo en burnout, ansiedad, depresión y estrés crónico.
y ahí hacemos pues cosas muy variadas, desde un podcast que tiene muchísimo éxito entre los emprendedores, que ayuda a que nadie se sienta un fracasado y a que pueda aprender de las herramientas que han utilizado otros emprendedores muy conocidos para salir de ese tipo de situaciones. Hacemos charlas divulgativas, tenemos una plataforma de formación, hacemos retiros de fin de semana, que acabamos de hacer uno de fin de semana que ha sido la pera, o sea, mágico total. Tenemos personal boards, que son pequeños grupitos de discusión de emprendedores donde tratan los temas que de verdad más les están retando en la vida, índole profesional o personal y familiar. Y hacemos también investigación científica para entender un poco el estado de la cuestión en este sector emprendedor con los temas de salud mental y les ponemos en contacto también con psicólogos y coaches precisamente para que acierten a la primera. Y si se deciden a tomar este tipo de ayuda, que sea lo más efectiva posible. Para cerrar, ¿qué le dirías a un ejecutivo, emprendedor, atleta, no importa, persona de cualquier profesión, tremendamente abocada al éxito profesional, entendido en los términos de reconocimiento social, ¿no? Muy metido en la rueda esta de la operativa y del logro, con escasa paz y armonía? ¿Qué consejo le darías o qué le dirías para conseguir el éxito de verdad? Bueno, claro, partiendo de que el éxito de verdad para mí es vivir con una armonía interna, o sea, vivir en esa sensación así un poco de paz, de serenidad y de estar a gusto contigo mismo. Claro, si le tengo que dar un consejo vinculado a esa manera que yo tengo de entender el éxito, que entiendo que va por ahí la pregunta, pues desde luego, si te tengo que dar un titular súper corto es busca la conexión contigo mismo. O sea, es súper importante que trabajes el estar conectado contigo mismo. O sea, no hagas las cosas para sorprender a otros, para agradar a tu padre, para salir en la primera página de La Expansión. O sea, si de verdad lo que estás buscando es vivir centrado con armonía interior y feliz, todo pasa por tener una buena conexión interior y trabajar el propósito en esos 3 niveles, ¿no? Primero tu bienestar, luego tu evolución y luego ayudar a otros a seguir evolucionando. Carlota, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias.